Hola, buenas noches. Vamos a ver en qué grande es el cine, la obra de un cineasta clásico, y yo diría que también una película ya clásica en la historia del cine. Historia de Tokio, o Tokio Monogatari, o Tokyo Story, porque todas estas películas japonesas tienen unos problemas de títulos tremendos, y casi todos nosotros las vamos recibiendo en sus traducciones al inglés. Ozu es quizá, y como lo define Donald Ritchie, que es un estudioso de su obra, el más japonés de todos los cineastas que ha dado Japón. Si Mizoguchi es un hombre que ha explorado en las tradiciones del Japón, o Kurosawa es el más moderno, el más americano, el más occidental, no hay duda de que Ozu es el más japonés de todos ellos. Quizá por eso gozó de un enorme fervor popular en el cine en Japón, y casi todas las películas suyas por votaciones eran elegidas la número 1 del año, la número 2 o la número 3. Es un cineasta en ese sentido muy querido, quizá porque ha sabido reflejar el mundo del Japón, tanto anterior a la guerra como después del Holocausto, con una especie de serenidad y de tranquilidad con que ningún otro cineasta lo ha hecho. Sus películas se denominaban con una palabra japonesa que se llama shonen, que viene a ser como unas películas que reflejan la clase media, incluso la clase proletaria. Hay una forma que todos conocemos, que es el American Way of Life, la forma de vida americana, o eso que llaman el estilo francés, el toque francés. Ozu sería el equivalente, sus películas, a esta forma de entender su país, al que a mí me parece que quería de una manera enorme, y se nota en cada plano de sus películas. Es una película especial porque todas las películas orientales para nosotros tienen otro tempo y otra lectura, evidentemente. Yo les recomendaría que la vieran como si Ozu les invitara como espectadores, o mejor dicho, como invitados a su casa, a entrar en un mundo que es el suyo. A mí me parece que cuando terminan las películas de Ozu, y en particular esta, tienes una extraña sensación que es muy difícil de describir con palabras. Es como cuando de chaval has invitado a lo mejor en un verano a pasar unas vacaciones con alguna familia, con algunos amigos tuyos, y entonces esa experiencia, esos 15 o 20 días, no lo olvidabas. Y luego, cuando ha pasado el tiempo, te das cuenta de que aquella gente formaba parte de tu propio mundo. Cuando hace años yo vi Historias de Tokio, sentí que había sido invitado a pertenecer a un mundo y una manera de vivir. Ahora, al volver a revisarla, y ahora espero también cuando lo veamos a continuación, tengo la sensación de que he formado parte de ese mundo, parte de esa vida. Vamos a hablar ampliamente en el coloquio de Ozu y de lo que representó, pero hay que decir además que es un cineasta con una obra muy amplia. Son 50 y tantas películas, de las cuales yo calculo que como 26 o 28 ha visto Miguel Marías. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y es uno de los especialistas en Ozu más importantes que hay. Él no lo va a decir porque es bastante modesto, pero yo sí quiero decirlo. En el mundo es uno de los especialistas más importantes con que cuenta Ozu, y a mí me parece que es una de las personas idóneas, no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos, para hacer una primera aproximación a la obra de un cineasta tan especial y yo diría tan genial. Bueno, como mucho para hacer una primera aproximación, porque la verdad es que no soy nada un experto en Ozu, simplemente he tenido la suerte de ver hasta ahora 24 de las 34 películas suyas que se conservan, y al decir se conservan quiero decir que existe el negativo y que por tanto se pueden tirar copias. No existen copias en circulación de la mayoría, y de hecho es muy difícil ver más allá de 28 o algo así. Todavía hay varias incluso de las que parecen fundamentales según los que la han visto. Según el propio Ozu, por ejemplo, una de sus favoritas era Una historia de un padre, que está rodada un par de años antes, unos 10 años antes, y con casi los mismos actores, sobre todo con Chisu Ryu, como casi todas por otra parte, y que era una de sus favoritas junto también con La historia de Tokio. Y yo creo que más que presentar, sobre todo ahora, a Ozu, que sería un poco inútil dar datos, contar que nació el 12 de diciembre de 1903 y murió justamente el día de sus cumpleaños en 1963, 60. O sea, vivió 60 años justos, y que hizo efectivamente 53 películas de largometraje entre el 27 y el 62. Creo que quizá lo más interesante para los espectadores es que venzan un poco esa aprensión y esa pereza que puede dar ponerse a ver una película japonesa que parece muy ajena, muy distante y muy lejana en todos los sentidos, que además hay que reconocerlo, yo creo que no es lenta, pero sí es larga, dura algo más de 2 horas, pero que es una película que si consiguen desentenderse un poco de la prisa
con la que vivimos, de la preocupación porque hay que levantarse al día siguiente, y se ponen a contemplarla, más que simplemente mirarla, con mucha atención y con curiosidad, podrán descubrir una gente que en ningún modo es ajeno a unos problemas que yo creo que todos nos hemos enfrentado o nos tocará enfrentarnos con el tiempo con ellos, y unos personajes a los que se llega a conocer de una forma, como te has dicho antes, muy íntima. La sensación de intimidad que producen las películas de Ozu va más allá de la historia. En realidad es una película que tiene muy poca historia, aunque muy construida, pero lo que tiene fundamentalmente es una presentación de personajes, y de unos personajes que son múltiples porque normalmente trataba sobre la familia. Y este sentimiento familiar no creo que fuera nada teórico ni nada por el estilo, porque él tendió siempre a construir, más que una familia propia, una familia a su alrededor en el plató. Es decir, casi todas sus películas utilizan a los mismos actores, a los mismos técnicos, a los mismos fotógrafos, y casi todas fueron producidas incluso por la misma productora. Es decir, que es un hombre que se rodeó siempre, lo mismo que han intentado hacer en condiciones de producción diferentes gente como Berman o como Ford en Estados Unidos, de una especie de equipo afín con el que se entendía casi a mudas, y que con ellos conseguía esa especie de intimidad increíble que sus películas transmiten. Está también con nosotros Juan Cobos. Muy buenas noches, don Juan. Además de ser películas, como es evidente, casi toda su obra sobre la familia, también es sobre la disolución de la familia, ¿no? Sí, eso es en esta película está muy claro, pero en casi todas las que, vamos, yo he visto menos, muchas menos que Miguel, pero es una constante. Ahora, es una cosa muy importante de esta que vamos a ver esta noche, que coincide en el tiempo, y no creo que sea tan casual, con ese momento final, yo creo, en que el cine todavía es un espectáculo de masas que domina sobre todo los demás. Es decir, que en el año 53, 54 todavía la televisión está en pañales, por así decirlo, y en ese momento se producen 3 películas sobre la gente mayor que son espléndidas, que son Ikiru, de Kurosawa, Humberto D, de Sica, y la de hoy, y la historia de Tokio. Las 3 películas abordan un tema fundamental en un momento en que la sociedad va a cambiar. No sé si la televisión tiene mucho que ver con ese cambio, pero efectivamente va a cambiar. En el caso de esta, además, se da la circunstancia de que están empezando, o se acaba de levantar la censura norteamericana porque han estado, o ha sido un país ocupado. Y ciertas de las cosas que han podido pasar, y que por ejemplo los americanos prohibieron que hiciesen películas sobre el pasado, ciertas de esas cosas se ven en esta película y se mencionan de pasada. Una sociedad que va a cambiar mucho, ya se ven aquí los detalles. Muy bien, también está con nosotros Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal el catarro? Ya te dije la semana pasada que este era un catarro de septiembre-octubre. Sí, no, yo te dije ya de que iba, pero lo llevas bien, ¿no? No, ahora ya está muy bien. Está dominado, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido a ti Historia de Tokio? Ahora vamos a verla, pero tú ya la has visto antes. ¿Qué te parece esta película? Yo voy a decir una butad. Yo siento especial predilección por lo que el común de los mortales llama películas aburridas. Y que son aquellas, como ha dicho Miguel antes, que son un tanto morosas o que no tienen el ritmo habitual, que no tiene acostumbrado el cine norteamericano. Y siento especial predilección por esas películas que supuestamente son aburridas porque me dejan que piense por mi cuenta mientras veo la película. Y esto es lo que yo aconsejaría a los espectadores, que se relajen para verla y que piensen durante la proyección. Pues está muy bien, porque es un buen consejo. Yo les diría también que Ozu es un cineasta clásico, prácticamente mueve muy poco la cámara, y sobre todo ya en las últimas películas de su carrera la cámara está siempre en el punto de vista de una persona sentada, una persona japonesa sentada en el tatami. Era un ángulo bajo de la cámara que curiosamente es un ángulo que ya había hecho Greg Toland y Orson Welles, porque permite una serie de posibilidades enormes. Es un encuadre perfecto, sobre todo para cuando se sirve el sake caliente, para cuando se tiene una discusión familiar, para cuando se habla y se reflexiona, para cuando se escucha. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de Ozu, que siempre ha inventado para su cine una manera de poner la cámara que produce una especie de hipnotismo, de magnetismo. Y yo también quisiera decir
no exactamente que fuera mi fascinación por películas aburridas, porque creo que esta no solo no es una película aburrida, sino que es una película fascinante. Aquí pusimos hace unos meses Ordet y